Buenas, pues aquí estamos otra vez. Vamos a hablar del sacramento de la confirmación. Sacramento de la confirmación separado del bautismo. Los elementos más importantes de este sacramento ya los vimos hace 2 semanas cuando vimos el ritual de iniciación cristiana de adultos. Pero aún así es bueno profundizar algo en este sacramento. Quizá lo celebrativo lo dejemos para el final, pero yo sí creo que debemos profundizar en este sacramento. En un principio tenemos que hablar de la historia de la separación. En los primeros siglos no estaban independientes uno del otro sacramento, el bautismo y la confirmación. No había ningún rito que indicase el paso de un sacramento al otro. Había una continuidad entre ellos. Pero cuando los padres de la Iglesia quieren distinguir el bautismo, los ritos complementarios, pero no hay palabras específicas para indicarlo. El rito genérico era bautismo. Pero no debemos olvidar nunca que la raíz de nuestra confirmación está en el bautismo. Por eso hay que entenderlo todo en una relación. El proceso de separación comienza en el siglo IV, cuando ya se ha afirmado en todo Occidente, se empezaba a hacer, y entre el siglo VII y el VIII ya es algo común. Hay, según algunos autores, algunos motivos. Por ejemplo, el bautismo en peligro de muerte, del que puede ser ministro, un ministro ordenado, o un laico también. Entonces, ahí faltaban todos los ritos complementarios y por tanto esas funciones quedaban en manos del obispo para cerrar esos bautismos. Las campañas de evangelización donde el obispo delegaba en los curas para bautizar, pero a su vez faltaban los ritos posbautismales que tenían que ver con la confirmación. Entonces, aquí luego también un tercer momento se da una tensión entre la unidad del rito que se quería mantener con la unción al que bautizaba, o subrayar que la iniciación estaba bajo la supervisión del jefe local de la iglesia, del obispo. Las iglesias de Occidente eligieron la segunda y el Oriente eligió la primera. Por tanto, lo eligió exigiendo que el Sagrado Crisma fuera bendito por el obispo. La Iglesia Latina optó por separarlos y entre el siglo V y el VIII se separaba ya la confirmación y el bautismo. Estas actuaciones presentan algunos problemas teológicos. En particular, si nos preguntamos qué añade la confirmación en el acceso al Espíritu Santo, en el momento que este último exige la acción del Espíritu Santo. Y ya hay varios momentos en donde se ha tratado de dar respuesta a esto. Por ejemplo, el modo particular de San Silvestre en los pontificales del siglo IV. El ritual del Espíritu Santo es durante mucho tiempo relacionado con el bautismo y reservado al obispo. Pero eso no significa que cuando no te bautiza el obispo no has recibido el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu es la expresión de la comunión del bautizado y eso lo transmite el obispo a la Iglesia. Comunión que actúa de esta forma. Y se entiende todavía mejor si recordamos que el obispo era considerado como el garante de la comunión eclesial, delante de tantas cismas y herejías. La segunda corriente desarrolla en el siglo V, debido a diferentes actos magisteriales episcopales. No habla sobre la función del obispo como garante de la comunión eclesial. Entonces la confirmación aparece como un premio de integración de los bautizados en la Iglesia. Y al actuar del Espíritu es superior, aparece como una visión superior del obispo sobre los curas, que ocupan el segundo puesto de la jerarquía. Esta corriente propicia y refuerza la estructura jerárquica, con todos los riesgos que eso comporta. Ahí también es probable que estas motivaciones estén lejos de satisfacer a todos. Se busca la solución en relación. El nacimiento con la unión de Pentecostés. Y puede ir en la dirección nacimiento, bautismo, Pascua, Espíritu Santo, Pentecostés. La sucesión de todo esto lleva a una teología escolástica de la confirmación. Las dificultades son muy grandes. En el bautismo no se había recibido. Entonces no se había recibido todo el don que llegan a decir. Entonces,
Parece como... Entonces, ¿se necesita ese don? Sí, pero eso no responde al espíritu original. Sobre las aguas bautismales, dar la plenitud de la inocencia. El espíritu en la confirmación es el aumento en cuanto a la gracia. En el bautismo somos regenerados para vivir y en la confirmación somos confirmados para la alegría. En el bautismo somos inscritos en el número de los soldados de Cristo y en la confirmación somos equipados para el combate. Durante muchos años esto ha ido siendo así, entonces hoy somos herederos de esta tradición. La práctica actual de la confirmación es el fruto de esta tradición más que milenario. Pero aparecen dos interrogantes sobre la separación como tal de la confirmación y del bautismo y el orden de los sacramentos de la iniciación cristiana. Sobre la separación entre el bautismo y la confirmación aparecen varias cosas. La primera, una mirada sobre la dificultad que propició esto, porque tiene que haber nunca ha habido diferentes tradiciones en la Iglesia. La teología de los padres, o algunas veces habría la posible separación de los ritos. La separación de los ritos hay que verlo con el Espíritu Santo. Por el bautismo, en la imposición de manos, y busca introducir una distinción entre la acción del Espíritu en el mismo bautismo y el rito que lo sigue. La cuestión de fondo de esto no es tanto la legitimidad de la separación de los dos ritos, sino la comprensión de su relación. A nivel eclesiológico, se habla de que el obispo celebrante es el símbolo de la comunión, descripción del Espíritu Santo que realiza esta comunión, y lo atestigua la eclesialidad. Es un don recibido. A nivel personal, podemos observar que desde el punto de vista de cada bautizado, la construcción es analógica. Pascua, Pentecostés, todo se comprende en la Pascua. Pentecostés no viene a añadir alguna cosa, viene solo a revelar el hecho de la resurrección para la humanidad. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Al verlo, la edad para la confirmación. Pues según en qué sitios hay unas edades para la confirmación, otras para otra, con sus lados positivos y con sus lados negativos. La verdad sea dicha, da para mucho esto. Pero hasta los 12 años los niños todavía están en un periodo de equilibrio psicológico y su formación no encuentra todavía grandes dificultades. Pero también aquí nos podemos encontrar que están todavía bajo el influjo de los padres. Pero aquí aparece muy bien y muy claro cómo la confirmación es un don dado. No se puede olvidar que es la gracia de Dios la que actúa. Hacia los 16, los 18 años hay muchas ventajas. La edad de confirmación les aparta de la infancia. Puede parecer, y es que ellos toman una decisión. Hay una dirección personal, pero nos podemos encontrar con el peligro de que se vea como una elección y no como un don de Dios. El sacramento de la confirmación es el sacramento que más peligro tiene de que lo veamos como algo que hacemos nosotros y no como algo que nos hace a nosotros, que no lo podemos olvidar. Por tanto, el orden de los tres sacramentos también está variando. A mí, personalmente, me gusta el clásico. Bautismo, confirmación, Eucaristía, porque la Eucaristía es el culmen. Y no podemos acceder al culmen si nos falta algo. Si nos falta ese espíritu que nos prepara. Ese espíritu que nos prepara para la alegría. Entiendo el orden actual, me gustaría que fuera otro, pero no lo comparto. Por eso en Oriente el bautismo ya se da la comunión y antes la confirmación. Por tanto, eso es lo que tiene que aparecer ahí. Y para explicaros el rito de la confirmación lo voy a hacer utilizando la estructura de la celebración que celebramos el 1 de junio de 2019 en Guernica con mí, que es del Señor, con mi grupo de Confir, una celebración que a mí me gustó mucho y nos lo estuvimos pasando muy bien. Muy bien, y vimos la presencia de Dios en nuestras vidas, con la liturgia de la palabra, con esa palabra de Dios que entraba en nuestras vidas
Y de ahí pasábamos al rito de la confirmación. Antes de la homilía presentábamos a los confirmandos y se ponían de pie y les presentábamos a cada uno de ellos. Después de la homilía venía la renovación de las promesas. Renovaban las promesas para recibir el Espíritu mejor preparados, para renovar esas promesas que sus padres y sus padrinos hicieron en su momento. Y luego las renuncias. Renunciamos a Satanás y a todas sus obras. Ahí es donde renunciamos a lo que nos aleja de Dios. Pero todo eso lo encarnamos en el credo. En el credo que se utilizó, el credo con las preguntas, porque es el credo que se utiliza en los bautismos. Luego vino la imposición de manos. Esa imposición de manos donde se pide en silencio la presencia del Espíritu para cada uno de ellos. Esa fuerza del Espíritu para que, configurados a Cristo, puedan dar testimonio de su misterio pascual, de su vida, de su pasión y de su resurrección. Y luego viene la oración que hace el obispo sobre ellos. Y después la crismación. Esa crismación donde se les impone el crisma para que huelan a olor perfumado. Esa crismación que les llama a ser el mismo Cristo, ser Mesías, ser ungidos de Dios. Pero, y luego viene la paz. ¿Os dais cuenta? Pedimos, imponemos manos y el rito de la paz. ¿Os acordáis de las ordenaciones? Al final es lo mismo. Estamos ordenados para salir. No es una ordenación, pero se pide lo mismo para salir al mundo. Luego ya la Eucaristía sigue su paso normal. Quizá me ha quedado un poco largo, pero bueno, si alguno de los que se confirmó en Guernica llega hasta aquí, solamente decirles que es una gozada seguir estando con ellos.